Urudata presenta el primer laboratorio de inteligencia artificial de la región con procesamiento local de datos. Si te muestro un diseño hecho enteramente con inteligencia artificial, ¿crees que podrías notarlo? Del dibujo a mano hasta llegar a Illustrator, Photoshop, Flash o Figma. Con mayor o menor grado de aceptación, el diseño y la tecnología caminan a la par desde hace décadas. ¿Cómo impacta en el diseño el avance de la inteligencia artificial? ¿Bajan los estándares de calidad? ¿Se ve todo igual y en los mismos tonos? ¿Es más fácil diseñar hoy en día? Escaparle a la inteligencia artificial ya no parece ser una opción. Podemos asustarnos, cuestionarla, dudar de sus bondades, pensar que en algún momento la burbuja se va a pinchar y aún así intentar entender cómo funciona y sacarle provecho de alguna manera. Esto es IA sin drama, un espacio en el que vamos a hablar de inteligencia artificial bajada a tierra, para entender cómo y por qué está revolucionando el mundo. Sin lugar a dudas, uno de los campos en los que la inteligencia artificial está impactando fuerte hoy en día es en el campo del diseño. Los modelos generativos permiten generar imágenes, analizar estrategias creativas, prototipar, entre otras tantas soluciones. Incluso algunas empresas de inteligencia artificial han desarrollado productos exclusivos para crear soluciones visuales. En abril, Anthropic presentó Claude Design, una interfaz para diseñar. El sitio permite crear diseños, prototipos, diapositivas, interactivos y más. Así, el avance de la IA en el área del diseño puede ser visto como una oportunidad o como una amenaza para el mercado. Para debatir sobre el tema, invité a este episodio a dos diseñadores. Martina Zamuja, diseñador uruguayo radicado en Nueva York, que actualmente trabaja para el estudio Porto Rocha, y a Sebastián Martínez, diseñador uruguayo y uno de los fundadores de Hello Hello. Para arrancar, ¿ves la inteligencia artificial como una herramienta o como una amenaza para el mundo de los diseñadores? Creo que por mi naturaleza media positiva, naif, como que lo veo como una oportunidad. Como una herramienta, definitivamente. Puede que sea muy positivista con estas cosas yo, pero en general, desde que trabajo en esto o estoy metido en este mundo, incluso antes de trabajar, siempre veo como los avances tecnológicos como una oportunidad nueva. Con respuestas muy similares, los dos diseñadores no dudan en decir que ven a la inteligencia artificial como una oportunidad o incluso como un nuevo impulso para crear cosas fascinantes. Y si bien representa o parece representar un montón de amenazas que también son reales y un montón de riesgos con los que hay que lidiar, también representa, sobre todo para los que construimos cosas y nos gusta la creatividad y vivimos de ella. Desde mi punto de vista representa una oportunidad, una herramienta que amplifica la capacidad de resolver las cosas que queremos, que nos gustan, digamos. Creo que hay cierta incertidumbre que genera eso de no saber hacia dónde ir y decís, ok, es una amenaza. Pero en realidad yo lo veo como una herramienta, sobre todo, o sea, para la gente, para los diseñadores y diseñadoras que ya lo están tomando e incorporando en su trabajo. O sea, como toda tecnología nueva, siento que hay como la gente que es como tres tipos de personas en parte. Están los que observan y medio que esperan, están los que saltan enseguida a probar. Que eso yo creo que me considero medio en ese grupo. Pero, y después está más escéptico, ¿no? O sea, y creo que la parte esa más de escépticos donde realmente para mí, para ese tipo de diseñadora me parece como más amenaza. Así, el uso de la inteligencia artificial puede aportar a las distintas etapas del proceso del diseño, desde la concepción de la idea hasta la ejecución. Desde la concepción de un proyecto, el poder tener la posibilidad de amplificar los pensamientos que uno tiene para definir lo que va a trabajar o incluso entender mejor el contexto de primera mano sin tener que recurrir a largos y tediosos estudios que además son caros, puede ser o es una gran herramienta para eso. Últimamente lo estoy usando bastante como para ese diálogo de por ejemplo, yendo a algo bien práctico, no sé, cuando trabajo con ChatGPT, me hago carpetas de los proyectos y en cada carpeta tengo los territorios de estrategia que estamos explorando. Entonces, adentro de cada territorio tengo los manifiestos, que es una especie de que siempre arribamos como a cierto manifiesto que es como la personalidad de la marca en cierta manera. Siempre los primeros resultados son totalmente, no sé, si le pregunto ideas de fotografía,
de un proyecto es lo más, es como se dice, como esperable, ¿no? Posible. Claro. O sea, es como totalmente, sí, que ya sabés lo que va a hacer y como no hay ningún tipo de sorpresa, entonces, está. Después, pero capaz que hay una palabra, capaz que hay algo que enseguida, es como un árbol ahí de pensamiento, ¿no? Otro de los aspectos que destacan los diseñadores es que la IA puede ayudar a cerrar brechas, ya que democratiza que, por ejemplo, quienes no son desarrolladores puedan desarrollar. De esta forma, los diseñadores pueden profundizar en detalles que hacen a la experiencia de usuario, mientras que los perfiles que son más de tecnología pueden dedicarse exclusivamente a eso. Además, señalan que la IA permite, en estadios más tempranos del proyecto, poder mostrar ideas o conceptos de una forma más visual. Tenés control exactamente de cada cosa que mostrás y de cómo mostrás y lo que quieras mostrar. Por el contrario, los riesgos están latentes en las distintas partes del proceso a la hora de apoyarse en la inteligencia artificial. Los riesgos de tener una herramienta de tan fácil acceso desde el punto de vista de lo que te devuelve y con tanta cantidad de información, los riesgos son en volverse lo suficientemente cómodo como para quedarse fácilmente con las ideas y las cámaras de eco que nosotros también generamos sobre esas ideas. Precisamente, algunos de los debates en torno al uso de modelos generativos en los procesos de diseño son si cualquiera puede diseñar, si bajan los estándares de calidad del producto y si todo se termina viendo igual. Creo que todavía estamos en un momento en el que hay como una uniformidad visual, en parte como una, sí, uniformidad, no sé si es la palabra, una constancia visual o como un espectro visual en el cual uno todavía se da cuenta de qué cosas son AI. Creo que es cuestión de tiempo que eso cambie. Hay una masa crítica de generación de output que es promedio o medio pelo, si querés. Y es verdad, se repite un montón, tiene calidad cuestionable y demás. Pero bueno, es parte del dolor y de uno de los riesgos que hablábamos. Martín acaba de publicar un proyecto en el que trabajaron en todo el proceso con inteligencia artificial. Google DeepMind contrató a Porto Rocha, el estudio en el que él trabaja, para crear una marca hipotética con Nano Banana, el modelo avanzado de inteligencia artificial de Google, especializado en la generación de imágenes. La idea era testear cómo incorporar la herramienta a las distintas partes del proceso de diseño. El producto que terminaron creando es un yo-yo y todo el proceso, salvo el trabajo de la tipografía, fue creado con IA. Lo que hicimos fue cada etapa y cada parte de ese proceso lo pasamos por un filtro de IA primero y dijimos, ok, ¿cómo podemos pensar esto con la herramienta? Entonces, ¿y cómo cambia nuestro proceso habitual? Por ejemplo, ahora en color con AI dijimos, ¿qué maneras hay? Por ejemplo, una manera fue escribir un poema, dárselo a la herramienta y que la herramienta nos dé colores en función de eso. Otra manera fue juntar muchas imágenes como un mood board, dárselo a la herramienta y que la herramienta nos dé paletas a partir de eso. Otro fue seleccionar nosotros 5 colores y decir, a partir de estos 5 colores generar una paleta de 15. De ese proceso, Martín destaca 2 cosas que aprendió. La versatilidad de la IA para generar contenido y que no por usarla, los procesos se vuelven más fáciles o más ágiles. Y también creo que ahí hay un tema que es que eso me parece que atraviesa a todos los diseñadores, diseñadoras a nivel de cualquier tipo de trabajo, que es qué tan dispuesto estás a seguir pasando capas y a seguir yendo y siendo más y con la curiosidad de seguir explorando en cómo mejorar lo que te da la AI. Porque en realidad en el fondo después siento que mucho de ese contenido del que vos hablabas, que cuando lo ves y decís como ese AI no me gusta, mucho de eso es porque no hay esas capas de trabajo que hace falta después de la AI. Sebastián cuenta que en todos los proyectos de los últimos 6 meses tuvieron algún pasaje por IA en algún momento del proceso. Además, dice que al ser el momento de proliferación de estas herramientas, no solo usan varias, sino que además se exige siempre estar probando cosas nuevas. En cuanto a la receptividad por parte de los clientes, cuenta que así como hay clientes que creen que el trabajo se vuelve más sencillo por usar IA, también hay quienes quieren quedarse al margen del uso de la herramienta. Lo otro en lo que concuerdan los diseñadores
es que por más de que estas herramientas sean súper accesibles y democraticen la producción en cierta medida, no por eso el trabajo de los diseñadores se vuelve menos relevante. Al contrario, quizá el foco ya no esté puesto en la ejecución, sino en la curaduría, entender cuál es el problema y cuál es la solución acertada. Y en eso, dicen los diseñadores, hay algo del contexto que uno trae o incluso algo innato que la IA no puede reemplazar. No puede reemplazar la capacidad de orquestar la visión y todo el problema, ¿no? La AI es una herramienta que además no vive en este mundo. Esa es la principal diferencia. Vive en el mundo digital, no tiene manos, no siente, no nada, ¿no? Es un simulador de casi cualquier cosa, ¿no? Hay ciertas cosas que nunca las va a poder reemplazar, que como el sentir realmente. Puede emular sentirlo y a veces hasta ser bastante convincente con eso, pero realmente no puede sentir. No puede sentir el gusto, no puede sentir el dolor que siente un diseñador o diseñadora cuando ve la cosa desalineada. Sencillamente no puede sentirlo. Siento que hay algo que es innato, que para mí eso es irreemplazable. Y a la vez eso es lo que para mí termina formando el vínculo que vos tenés con AI y termina formando el vínculo que tenés con la herramienta. O sea, la herramienta, en el fondo, para mí podés llegar a cualquier cosa a nivel de diseño, tanto conceptual o de ejecución, pero el tema es que para llegar a cualquiera de esas cosas hay un proceso que lo dominás vos, que es de interacción, y esa interacción está totalmente formada por lo que vos traigas contigo. Y para mí eso es como medio insustituible en parte. Una vez más, la inteligencia artificial viene a mover mercados y a revolucionar el mundo, pero lo humano y lo innato parece insustituible. Sin drama, nos vemos en el próximo episodio. Urudata presenta el primer laboratorio de inteligencia artificial de la región con procesamiento local de datos.